El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:47. Alerto en minutos estará con nosotros el economista Augusto Espinosa, asambleísta nacional, exministro de Educación, para hablar sobre la coyuntura política y legislativa y también sobre esta polémica desatada por la prueba o el examen ser bachiller, que son temas o materias que él conoce a profundidad. Antes, nosotros hemos sido en este espacio de noticias absolutamente críticos, respetuosos, como lo solemos hacer en nuestros comentarios y en nuestra opinión, pero también frontales respecto a la necesidad de que un tema que fue denunciado desde 2017, el último tramo de 2017, 2018 y también 2019, un tema que está allí para el análisis, para el debate público y también para la investigación, un tema que no ha avanzado. Tema de los diezmos, las denuncias de supuestos diezmos en la Asamblea Nacional. Remarco lo de supuestos porque, claro, estos temas deben ser investigados y sancionados en derecho. Nosotros aquí defendemos ese principio, lo hemos dicho en varias ocasiones. Hemos señalado además que los periodistas no somos ni jueces ni fiscales para acusar, somos apenas periodistas, pero simplemente evidenciamos los hechos. Y el hecho es que en la Asamblea Nacional, pese a que hay un número importante de legisladores que han sido denunciados por supuestamente incurrir en esta práctica deleznable, condenable, criticable, de quitarle parte de los sueldos a sus empleados a cambio de mantenerlos en el cargo. Pese a esta cantidad de denuncias, no sabemos cuánto ha avanzado la Fiscalía del Estado en esas investigaciones. Y en el seno del Parlamento ecuatoriano, apenas una legisladora fue sancionada, Norma Vallejo, por esa razón. Alguien me decía también el caso de Ana Galarza, pero en el caso de Ana Galarza hubo una configuración distinta. El caso de Norma Vallejo, finalmente ella fue destituida de su condición de legisladora, su proceso judicial avanzó y está judicializado y está a la espera de la audiencia en la que seguramente habrá un pronunciamiento de la Administración de Justicia. En estas horas se ha reactivado el tema y se ha reactivado porque la profesional manabita Verónica Pinargote estuvo hace 2 días en la Asamblea Nacional presentando una nueva denuncia contra una legisladora, la legisladora Karina Arteaga, quien ha tratado de no pronunciarse sobre este tema. Y hay un esfuerzo periodístico que lo vamos a conocer en estos minutos, impulsado por el colectivo Voces. Voces es un esfuerzo periodístico integrado por jóvenes comunicadores, por jóvenes colegas periodistas, para contar historias desde la comunicación digital. Andrés Durán forma parte de Voces, y Voces hizo un trabajo de investigación en los últimos días, denominado Los Capos del Reparto. Diezmos, coimas, venta de puestos en el Estado, extorsión, acoso laboral, abuso del poder y presunta asociación ilícita son las interrogantes y los escenarios que pone Voces a consideración del público. Andrés Durán nos visita, pertenece al colectivo Voces. Hola Andrés, bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Un gusto saludar a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Bueno, ¿en qué consiste la investigación que ustedes han hecho? Bueno, básicamente Los Capos del Reparto. Los Capos del Reparto del titular se estrenó el día de ayer a las 19 horas. Y básicamente lo que nosotros queremos evidenciar con esta investigación es hacer un llamado de atención a las autoridades de control, Fiscalía, la función judicial, etcétera, para que tome cartas en el asunto. Nosotros hemos sido testigos a través de la recolección de testimonios, a través de la recolección de entrevistas, de cómo operan diferentes estructuras prácticamente mafiosas que se encargan no solo de diezmar. Los diezmos serían una pequeña parte de todo este entramado, sino que también se encargan de coimar, se encargan de extorsionar y podríamos hablar también de una presunta asociación ilícita. ¿Por qué razón? Eso? ¿Por qué determinan eso? ¿Por qué razón determinamos esto? Nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a la provincia de Manabí, estuvimos en la ciudad de Chone y entrevistamos aproximadamente a 7 testimonios que nos revelaron cómo opera esta presunta mafia. ¿Qué es lo que hacen asambleístas como Karina Arteaga de Alianza País o Tito Puenchir de Pachacuti?
Ellos se encargan de vender puestos en el sector público, específicamente en los distritos de salud y educación. Esto es lo que han dicho nuestros testimonios y está establecido en el reportaje Capos del Reparto. Pero lo que más nos llama la atención es que la gente conozca de primera mano qué es lo que está pasando y sucediendo en Chone. Todos los familiares de la asambleísta Arteaga se encuentran dentro de los distritos de salud, educación y Secretaría de Gestión de la Política. Llama la atención porque eso es nepotismo y tiene que ser también sancionado por parte de las autoridades y la función judicial. Pero se puede determinar que efectivamente estos familiares de la mencionada legisladora están laborando en el sector público por injerencia de la propia legisladora. ¿Se puede determinar eso? No se puede determinar, pero es un llamado de atención. ¿Por qué no se puede determinar? Porque los que tienen que determinar aquello no somos nosotros los periodistas, son las autoridades de control, Contraloría y las autoridades pertinentes. Pero sí llama la atención que esté el hermano al frente de cargos de alta envergadura, jerárquico superior, que esté la cuñada, que esté la esposa de los primos, que estén los primos y que estén todos los familiares manejando distritos de salud de educación. Eso llama muchísimo la atención. Y que nosotros nos acerquemos a los testimonios y que nos digan, me están cobrando entre $5,000 para darme un nombramiento definitivo en el servicio público y $2,000 para un contrato, entre $2,000 y $3,000 para un contrato ocasional. Eso dicen los Eso denunciantes. dicen los testimonios y está establecido en el reportaje. ¿Qué dice la asambleísta Karina Arteaga? Me imagino que Nosotros ustedes la buscaron y hablaron con ella. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a Karina Arteaga y Karina Arteaga, después de censurarnos, después de decirnos y prácticamente amenazarnos al decir ustedes no tienen la potestad de publicar esta entrevista, nos dijo y prácticamente nos echó de su despacho. Ella lo que supo decir es, las autoridades de control investigarán el caso. Pero no sabe argumentar. Hay una especie de certificados de cuentas bancarias en la cooperativa Chone que no se sabe si son reales. ¿Por qué? Porque intentamos corroborar con la fuente, que en este caso es la institución financiera, no nos dio ningún tipo de respuesta tampoco, pero se habla de que existe una cuenta que superaría los $300,000. Y yo creo que a una autoridad que pertenece al legislativo, que es de conocimiento público, qué salario percibe, y en 2 años de función guardar esa cantidad, me parece que deberíamos hacernos la pregunta del por qué llega a sus cuentas o su patrimonio a ese nivel. Ahora, es muy delicado lo que nos está relatando Andrés Durán. Por eso mi inquietud, a ver, ustedes recogieron los testimonios, esos testimonios dan cuenta de este escenario que usted nos ha señalado, lo contrastaron con la versión de la legisladora. De la legisladora. Pero ustedes no han podido comprobar que lo que dicen quienes les brindaron esos testimonios es cierto. Hay unos certificados de depósito. ¿Qué pasa acá? Hay unos certificados de depósito, unos vouchers que hizo Verónica Pinargote y Andrea Utreras, los aportes, los famosos aportes o diezmos a la asambleísta y Alianza País. Estas personas que han dado el rostro y han dado la cara frente a la opinión pública sí cuentan con los respaldos y los documentos. En el caso de los otros testimonios nos indican, nos señalaron que prácticamente ellos no tenían ningún tipo de respaldo. ¿Por qué? Porque la asambleísta presuntamente utilizaría intermediarios, ¿sí? Entonces es a través de una red de intermediarios y una serie de nombres que nosotros los tenemos en nuestro poder, digamos, que operaría en la provincia de Manabí y en el Cantón Chone específicamente. Pero si son intermediarios y no es visible a la legisladora, como usted nos está relatando, ¿cómo se puede determinar que efectivamente la mencionada asambleísta está detrás de eso? Ya, acá hay una cuestión que nosotros lo hicimos a través de una valoración. Nosotros tenemos 2 frentes: comprobar a través de certificados, cuentas bancarias y demás del ROTET, que es parte del Servicio de Rentas Internas, y a través de testimonios. Cuando tú recabas más de 7 testimonios y la capacidad argumentativa de esos testimonios te dicen específicamente y de manera sistemática que esto es lo que sucede, y además que estableces un video en el que se ve como una ex asesora del asambleísta pedía a guardias de seguridad que se encargaban de proteger los distritos de salud y educación en este cantón $40, bueno, ya por lo menos te puedes hacer la pregunta y la interrogante de que algo está sucediendo. Nosotros establecemos ahí los hechos, contrastados y verificados, no son unifuentistas.
Es decir, aquí está la asambleísta Karina Arteaga y están los testimonios y están otras opiniones que pueden dar cuenta del caso. Después que la Fiscalía o el proceso de fiscalización, el legislativo quiera avanzar, eso ya es tema de esos. Nosotros no podemos, porque es muy fácil decir, bueno, pero ¿cómo compruebas? Hay periodistas que acuden al periodismo de filtración. Nosotros no tenemos esa práctica. Hicimos una valoración a través de la capacidad argumentativa. Si todos los testimonios de manera sistemática coinciden, pues bueno, entonces hagámonos la interrogante de que algo está sucediendo acá. Las personas que generaron estos testimonios y que denuncian estas prácticas en la provincia de Manabí han presentado denuncias, quieren presentar denuncias o temen presentar denuncias. Hay 3 denuncias que en este momento están dentro de la Fiscalía en contra del asambleísta Arteaga. Incluso hay una persona que no tiene nada que ver con el trabajo del legislativo, una persona ajena y que en algún momento perteneció a otros servicios que se ofrecían en los distritos. Y prefiero no mencionar a qué servicios porque esta persona nos pidió que cuidemos un poco su identidad y la reserva de la fuente, off the record. Entonces es básicamente que además de esto se facilitaría contratos con temas de seguridad y otros servicios a las unidades educativas siempre y cuando hagan su respectivo aporte. Esto es lo que nos mencionan los testimonios que nosotros hemos recabado. Ustedes en el reportaje, me parece que dura 11 minutos y pico el reportaje. 11 minutos, exactamente. ¿Hacen juicios de valor? ¿Establecen algún tipo de conclusión sobre esta investigación periodística que ustedes han hecho? El juicio de valor yo creo que no se establece dentro del reportaje. ¿Por qué razón? Porque creo que este es un pecado capital en el periodismo ecuatoriano. Evidencian los hechos. Evidenciamos los hechos. Es el segmento que nosotros hemos arrojado hace poco, que es infiltrado. Detrás de los hechos, y detrás de los hechos es lo que se explica cómo está sucediendo y cómo está operando presuntamente. Ya después la ciudadanía y el público en general podrá sacar sus propias conclusiones. Lo que sí nos llama la atención es, en términos generales, cómo está operando la función judicial y cómo está operando el proceso de fiscalización en este país. Parece que están atados de manos y pies y por supuesto no les interesa llegar a sacar conclusiones sobre estos hechos. Bueno, está claro que hay casos que han merecido una mayor atención, una mayor celeridad que otros. Por supuesto. Y uno de esos casos que no se ha sentido que ha tenido celeridad es el de la investigación sobre los diezmos. Lo hemos mencionado en varias ocasiones en estos micrófonos. Hay un legislador que inclusive puso su firma y se apersonó de la presentación de denuncias, me refiero a Fabricio Villamar, que presentó un pedido de investigación en la Fiscalía sobre varios de sus compañeros de la Asamblea, que no sabemos cuánto ha avanzado esa indagación previa. No tenemos conocimiento sobre el avance justamente de aquello. Ahora, en este reportaje, ¿solamente se refieren a una legisladora o también amplían la investigación a otros legisladores? Eso es importante mencionarlo porque parecería que tendríamos algo en contra de un legislador puntual y no es así. Creo que en contra de esta legisladora hay mayor cantidad de testimonios y evidencias para denotar qué es lo que está pasando, pero también tenemos un testimonio de una ex colaboradora del asambleísta de Pachacutic, Tito Puanchir, que también fue una persona que se encargaba de cobrar y alquilar por el puesto de asesor y asistente a sus ex colaboradores. Bueno, ¿quieres conservar el puesto de trabajo? Yo te cobro entre $5,000 y $2,000 para que se mantenga en el puesto de trabajo. Esto también estaría vinculado a un presunto acoso sexual. Nuestro testimonio dentro del reportaje también habla de este particular, y no es un dato menor, porque si nosotros revisamos las cifras de Fiscalía, en este momento hay 16 indagaciones en contra de asambleístas. ¿Cómo no? Y hay personas que han sido acusadas incluso de violación. Esto es gravísimo, que estas cosas pasen en el Poder Legislativo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo estamos los ecuatorianos entendiendo la democracia? ¿Qué es democracia? ¿Y qué tipo de prácticas estamos reproduciendo en estos espacios de poder? Hay una inquietud que me envió un oyente, gracias. El querido colega y amigo Wilson Benavides me escribe y dice: judicialmente, ¿cuál es el valor de un testimonio? El reportaje es legítimo, obviamente, pero, y es la inquietud que le trasladamos a Andrés Durán, que nos visita esta mañana, pertenece al colectivo Voces, ¿no hay pruebas documentales o sí? Porque uno entendería que nadie diezma con recibo. ¿Qué tipo de pruebas documentales se pudieron haber encontrado como para certificar justamente la validez de estos testimonios que ustedes recabaron? A mí me gustaría contestar con interrogantes, porque creo que eso es lo que tiene que hacer el periodista: preguntar, preguntar y preguntar. ¿Cómo no?
Es parte de nuestra... Es parte del nuestro oficio. deber ser, claro. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿en qué consistían las visitas de Karina Arteaga a Panamá? ¿Sí? ¿Qué tipo de intermediarios utilizaba y cuáles son los nombres? ¿Y qué tipo de cercanía tenían con Karina Arteaga? ¿Cómo determinar que existía nepotismo y cuántas personas vinculadas a su apellido o a su familia estaban dentro del Estado y del servicio público? ¿Sí? ¿Y qué tipo de testimonios y cuántos testimonios cuentan con documentos certificados? En este caso hay 2, y cuáles hablan de que existe esta red de corrupción en la provincia de Manabí. Estas son las inquietudes que nosotros también trasladamos dentro del reportaje, y obviamente tuvimos la sensatez de establecerlas. De ahí el tema de fiscalización. La función judicial tendrá que avanzar con las indagaciones previas. Nosotros no podemos acceder al ROTED del SRI, nosotros no podemos identificar las cuentas del asambleísta porque evidentemente nosotros somos simples periodistas. Esa es una actividad meramente, en este caso si la UAFE lo decide o la Fiscalía General del Estado lo decide, podrán proceder de esa manera. Ahora, este trabajo de voces, digamos, este esfuerzo periodístico que nos presenta hoy Andrés Durán, esta investigación testimonial, recogiendo testimonios, tratando de contrastar inclusive con la propia asambleísta, digo, también lo ato a otras publicaciones que en las últimas semanas se han generado en otros portales. Cito la publicación de La Historia, o varias publicaciones de La Historia, de este portal de noticias que lidera el periodista Marlon Puertas, que habla sobre el reparto de los hospitales, la tragedia en la provincia de Los Ríos, y allí ya se mencionan a legisladores. Y el propio portal La Historia en su momento también hizo una publicación respecto de del supuesto poder que tienen algunos legisladores en la propia provincia de Manabí para poner a personas en cargos de libre nombramiento o remoción justamente en el sistema de salud de la provincia de Manabí. Yo quiero pedirle a Andrés una reflexión porque me parece a mí que son esfuerzos periodísticos de portales digitales o medios alternativos que sí invitan a la reflexión sobre lo que está pasando ahora mismo. Andrés. Exactamente, yo considero que es justamente por eso el titular, ¿no? Y quizá el error o el mea culpa o el proceso de retroalimentación que nos sirve para justamente mejorar el quehacer periodístico es hacernos la interrogante. ¿Realmente estamos hablando de capos del reparto? Con signos de interrogación, ¿no? ¿Por qué razón? Porque parecería ser que las instituciones de salud pública y las instituciones de educación han sido repartidas en función del poder político que en este momento concentra una estructura o la estructura de Alianza País. Entonces, claro, hablamos de que en la provincia de Los Ríos una presunta asambleísta vinculada estaría manejando a través de sus familiares los contratos en el hospital del IES. También hablamos de este caso con Karina Arteaga, pero hablamos de una repartición del poder en términos generales y con prácticas mafiosas. Entonces, cuando el presidente nos invita a realizar una cirugía mayor de la corrupción, ¿de qué estamos hablando? Claro. Eso creo que es lo que tenemos que preguntarnos, porque también hay un hecho detrás. El tema de la corrupción parecería ser que se reproduce más que incluso el coronavirus. Es una enfermedad que lamentablemente creo que ha corrompido al corazón de gran número de ecuatorianos, porque también hay relaciones de poder que hacen que esto se vaya reproduciendo de manera sistemática. No es lo mismo, porque algunos decían, en este caso tiene tanta responsabilidad el diezmador y el diezmado. Pero no es lo mismo hablar de una persona que diezma desde una esfera legítima de poder como es el legislativo a una persona que es diezmada como colaborador de esa esfera de poder. Es distinto. Y acá no solo hay colaboradores, sino también personas que no cumplen ningún tipo de función dentro del legislativo, que son guardias de seguridad, que han sido ciudadanos que se han sumado a la campaña preelectoral, y personas y voluntades que han querido participar de manera activa en política o colaborar de alguna forma al asambleísta. Ustedes recogieron los testimonios, lo contrastaron también con la legisladora, pero también buscaron algún testimonio por parte de alguna autoridad del gobierno. Quisimos realizarlo, pero tampoco nos dieron respuesta. Ya. Esto también es lamentable. ¿Por qué? Porque uno quiere contrastar con diferentes fuentes para llegar realmente a una capacidad argumentativa sustentable, pero yo veo que existe una selectividad, ¿no? Yo acudo siempre y cuando
se facilite que nosotros podamos posicionar ciertas cuestiones dentro de la opinión pública. Y eso es lo lamentable. En este caso nosotros podemos poner incluso en tela de duda cómo está operando el Poder Legislativo en este momento, hoy por hoy, en el Ecuador. Sin duda. Hay que valorar este esfuerzo, esta investigación periodística, y yo sí suscribo las palabras de Andrés porque yo pienso lo mismo. Los periodistas recogemos hechos. Nuestra condición de periodistas nos permite además investigar, presentar esos hechos a la opinión pública y al final será la Administración de Justicia la que deberá pues establecer si existe un delito, seguir con el debido proceso y definir las sanciones correspondientes, pero digo, son esfuerzos que evidentemente valen la pena. Recordar además que el propio presidente de la República dijo públicamente y nos pidió a los medios, a los periodistas y a la prensa en su conjunto que denunciemos. Aquí hay una denuncia, la denuncia de Voces sobre estas presunciones a partir de testimonios en la provincia de Manabí. Están los reportes del portal La Historia y de otros esfuerzos periodísticos. Ahí tiene, señor presidente de la República, usted nos pidió que presentemos denuncias, que hagamos justamente investigación periodística. Andrés Durán y Voces lo han hecho. Tienen ustedes allí para la valoración y también para las autoridades de la Administración de Justicia, de la Fiscalía y de las Cortes, que tomen en cuenta también aquello. Gracias, Andrés, por el tiempo. Gracias a ti, Fabricio. Y bueno, ustedes me imagino que van a seguir con otro tipo de investigaciones periodísticas. Sí, de ¿no? hecho nosotros tenemos dentro de toda esta línea de investigación otros casos que igual necesitamos recolectar más hechos y testimonios para que evidenciemos qué prácticas están sucediendo dentro del legislativo. Invitamos a la ciudadanía que nos puede escuchar en este momento a que se acerque a la plataforma digital Voces, que denuncie lo que está sucediendo, porque si no se empodera a la gente, no podemos llegar realmente a la verdad, a los hechos en concreto. Y asegurarles también que a pesar de la campaña que han hecho en nuestra contra, porque ayer activaron de manera muy primitiva una campaña de trolls con gente muy cercana a la asambleísta, incluso con los mismos apellidos, pedirles que este es un trabajo periodístico. Nosotros no hacemos política, nosotros hacemos periodismo y la valoración y las conclusiones es de la ciudadanía, es de la gente y sobre todo de la gente que aquí ha sido afectada. Gracias, Andrés, por el tiempo. Gracias a ti, Fabricio. Andrés Durán de Voces, hablando justamente sobre este trabajo periodístico denominado Los Capos del Reparto, asociado justamente a denuncias de diezmos en la Asamblea Nacional. 7:10 en la primera hora.